Se vienen los octavos de final de la Copa Libertadores. La fase de grupos ya quedó atrás. Los equipos se rearmaron para prepararse para el inicio de los cruces definitorios y por eso hoy vamos a repasar en detalle cada uno de estos duelos. Sin más dilaciones, comenzamos. El primer cruce será entre Fortaleza de Brasil y Vélez de Argentina. Comenzamos por el lado de Vélez. En el mercado de pases, el Fortín se movió bastante, vendió a jóvenes importantes como lo fue Valentín Gómez, quien llegó a Real Betis de España, Álvaro Montero, quien salió a cambio de una venta a Botafogo, entre otras ventas. Y también se reforzó, por supuesto. Trajeron a Lisandro Magallán, libre de Pumas de México, Diego Valdés y Rodrigo Aliendro de River. Con esto, el equipo de Guillermo Barros Esqueloto se prepara para primero ir al norte de Brasil y más tarde definir la serie en Liniers tras resultar primero en el grupo H con 11 puntos, superando a Peñarol, San Antonio, Bulo Bulo y Olimpia de Paraguay. En el torneo clausura, Vélez comenzó con una victoria, 2 empates y obtuvo recientemente una dura derrota ante San Lorenzo, un rival histórico para el Fortín. Por el lado de Fortaleza, cabe destacar que había tenido una gran racha frente a equipos argentinos a lo largo de su historia reciente y salió segundo en el grupo E con 8 puntos y tiene una localía muy fuerte en el estadio conocido como Arena Castelao. Casi 5.000 kilómetros separan a estos dos equipos, por lo que tendrán largos viajes de más de 5 horas de vuelo, por lo que será un factor a considerar para ambos. Entre las figuras del equipo brasileño se destacan Yago Pikachu, que suele ser punzante en ataque y que también hay un conocido por todo el continente como lo es Daverson, quien jugó el año pasado en Atlético Mineiro y que tuvo una gran competición en 2024, más allá de que actualmente no tiene mucho rodaje en Fortaleza. Pasamos a la llave que se encuadraría con esta en los cuartos de final, un cruce que solo tiene 200 kilómetros de distancia y al cual se llega rápidamente, lo cual no representaría un problema para ninguno de los dos. Estoy hablando de Racing Peñarol, Peñarol Racing. Un cruce atractivo entre dos equipos con historia, campeones de la competencia, Peñarol con 5 Copas Libertadores y la Academia con una. Racing llega después de hacer un mercado de pases en el que estiró al plantel, dado que incorporó a 5 futuristas, dentro de los que se destaca Dubán Vergara. Sin embargo, perdió a Maximiliano Salas, quien fue una pieza importante desde la llegada a la dirección técnica de Gustavo Costas, por lo que Racing tiene cosas por ajustar y reencontrar al equipo. Racing fue campeón internacional 2 veces en este último tiempo y con este plantel, por lo que el esfuerzo de la dirigencia de Racing fue mantener el plantel renovando contratos, como lo fue el caso de su goleador Adrián Maravilla Martínez. Los de Avellaneda llegaron a esta instancia tras ganar el grupo E, obteniendo 13 puntos. En el torneo argentino quedó eliminado en los octavos de final frente a Platense, que luego se coronó campeón, acaba de avanzar de ronda en la Copa Argentina, estando ya en los cuartos de final, y en el torneo clausura arrancó complicado, habiendo perdido 2 partidos como local, pero con un triunfo sobre Belgrano en Córdoba y teniendo por jugar el clásico ante Boca a 72 horas del cruce con el Mancha. Por el otro lado está el Mancha, que en el grupo obtuvo los mismos puntos que Vélez, pero sin embargo quedó segundo debido. Hay muchas cosas para analizar en este partido, pero una de ellas es el invicto que mantiene Peñarol en el estadio campeón del siglo. Desde 2017 que no pierde por Copa Libertadores, acumulando 18 victorias y 3 empates, lo cual marca el peso de jugar con su gente para el equipo uruguayo, que el martes 12 tendrá por primera vez a su hinchada en la tribuna, teniendo en cuenta que recordamos que los primeros 3 partidos de fase de grupos, Peñarol tuvo una sanción de Conmebol por la pirotecnia que desplegó en la semifinal contra Botafogo en la Copa Libertadores 2024. El Mancha fue el campeón del torneo intermedio en Uruguay en una definición por penales frente a Nacional y comenzó el campeonato local con el pie derecho y va a llegar con los ánimos marcados por una nueva edición del Clásico Uruguayo a jugar este sábado versus Nacional como local. Su figura principal es Leo Fernández, que es el enganche del equipo con una gran pegada y actualmente también es el máximo asistidor en la Copa Libertadores con 4 pases a gol. Sin embargo, me gustaría destacar también a Maximiliano Olivera, que demostró ser un jugador con garra de verdad en los minutos finales de la definición frente a Nacional con esta acción. Del lado de Racing, obviamente destacar a Adrián Maravilla Martínez, del cual solamente voy a dejar sus estadísticas. 46 goles y 2 asistencias en 71 partidos, o sea, 58 contribuciones a gol para Maravilla Martínez, que anotó, por ejemplo, en el Clásico de Avellaneda frente a Independiente, frente a Boca, hat-trick a San Lorenzo, gol en la final de la Copa Sudamericana
y también de la Recopa. Recientemente, como dije, Racing le mejoró el contrato y le puso una cláusula de 122 millones de dólares, lo cual es prácticamente simbólica, dado que el jugador tiene 33 años y su intención es retirarse en la academia. También se destaca Juan Nardoni, quien es el motor del equipo y que fue clave durante todo el 2025 para Gustavo Costas, y en el arco su capitán Gabriel Arias, que va a llegar con lo justo, díganme decirles, después de un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, por lo que viene de 3 semanas de inactividad, pero siendo el capitán, obviamente va a hacer el esfuerzo para no perderse ninguno de estos dos partidos por Copa Libertadores. Será un reto para Racing ir a buscar la victoria y cortar este invicto que tiene Peñarol como local, pero define en Argentina y gracias a los puntos que obtuvo en la fase de grupos podría definir todas las series como local hasta llegar a la final. Pasamos a Estudiantes versus Cerro Porteño. Tiene a Diego Martínez como entrenador y llega en un buen momento después de revertir un clásico como visitante e imponerse por 3-2 sobre Olimpia en el campeonato de primera de Paraguay. Gracias a esto marcha primero y logró también la clasificación en Copa al obtener la segunda posición detrás de un Palmeiras que estuvo imbatido, que pronto lo estaremos analizando en detalle. Y bueno, fueron 7 los puntos que obtuvo el equipo de Asunción, cerrando la fecha 6 con un resultado adverso por 4-0 versus Bolivia, pero que le bastó para ganarse su lugar entre los 16 mejores de América. El entrenador se enfrenta a varias bajas, tales como las de Abel Luciati, Rodrigo Melgarejo, Guillermo Benítez y Luis Vargas. Como figura destaco al arquero Alexis Martinarias, que tiene 33 años, a Juan Iturbe, quien tiene un buen presente haciendo 4 goles en el torneo paraguayo, y también a Jonathan Torres, que es el goleador del equipo en la Libertadores con 3 tantos. En cuanto al pincha, tuvo un año bastante regular en el que comenzó bien y se fue decayendo, siendo eliminado del torneo de apertura argentino en octavos de final y también de la Copa Argentina. Sin embargo, en Libertadores mostró para mí su mejor versión y consiguió ganarle el grupo por diferencia de gol al vigente campeón Botafogo, quien se había consagrado en el Estadio Monumental en 2024. Con Eduardo Domínguez a la cabeza, Estudiantes obtuvo buenos resultados y Santiago Ascasíbar para mí es su principal referente dentro de la cancha, y también recientemente se reforzó con el arquero uruguayo Fernando Muslera, que llegó desde Galatasaray, y con Leandro González Pires desde River. 4 Copas Libertadores en sus vitrinas, logró para mí revertir esa mala situación de irregularidad en la previa a este cruce importante, obteniendo 3 victorias y una derrota en el comienzo del torneo Clausura argentino. Para completar este lado del cuadro hay cruce de brasileros. Flamengo Internacional. Increíblemente, Flamengo entró por la ventana a estos octavos de final después de arrebatarle la segunda posición a Central Córdoba y conseguir un triple empate entre Liga de Quito, Flamengo y Central Córdoba, que finalmente fue relegado a la Copa Sudamericana. Por ejemplo, este equipo argentino incluso lo venció en el Estadio Maracaná, pero todo eso quedó atrás. Ahora el Mengao hizo un tremendo mercado de pases y se preparó verdaderamente para las instancias decisivas después de no tomarse muy en serio lo que fue la fase de grupos. Su ubicación en el segundo puesto le costó el hecho de tener que definir de visitante en un cruce muy picante, el único que hay entre dos equipos de un mismo país hasta ahora en esta etapa de definición. No obstante, trajo muchísimas figuras para ir en búsqueda del trofeo. Jorginho del Arsenal, quien en 2021 fue tercero en la entrega del Balón de Oro, Saúl Ñíguez y Samuel Lino del Atlético de Madrid, Emerson Royal, que llegó desde el Milan, pero que no es solo eso, ya que también hay que sumarle, por ejemplo, a Agustín Rossi, a Alexandro, Nicolás de la Cruz, el delantero de la selección de Brasil, Pedro, y Bruno Enrique. Es el puntero del Brasileirao y tiene las mejores estadísticas. Es el equipo que más goles hizo, al que menos le convirtieron, el que tuvo más vallas invictas y el que también mantiene en la mayor porcentaje de posición de la pelota, con un impresionante 62% de promedio de tenencia de la pelota en el Brasileirao. Sin embargo, recientemente fue eliminado de la Copa de Brasil frente a Atlético Mineiro. Sin dudas, uno de los clubes con mayor presupuesto en la competencia y que está destinándolo a intentar ganar su cuarta Copa Libertadores. Del otro lado, Inter de Porto Alegre, que llegó como líder del Grupo F con 11 puntos, imponiéndose sobre equipos históricos como Nacional de Uruguay, Atlético Nacional de Colombia, y en sus filas se encuentra Sergio Roget, Oscar Romero, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero en un gran momento en lo individual. Este club también fue eliminado en la misma instancia de la Copa de Brasil recientemente, pero ante Fluminense, y en el Brasileirao no es que tenga un buen presente, ubicándose debajo de la mitad de tabla con una temporada irregular con Roger Machado como entrenador. Sin embargo, no tengo otra cosa que decir que no hay ninguna liga en el continente como la brasileña,
donde hay muy buenos jugadores repartidos en todos los clubes y donde el nivel es realmente parejo. Por eso, que uno sea el líder y el otro se encuentre en la mitad de la tabla, realmente no implica nada en esta serie de 180 minutos que comenzará en el Estadio Maracaná y que se definirá una semana más tarde en el Estadio Beira Río. Lo cierto es que uno de estos primeros 8 equipos estará en la final de la Copa Libertadores que se disputará el 29 de noviembre en Perú. Pasamos al otro lado del cuadro donde tenemos un Atlético Nacional Sao Paulo. El equipo colombiano fue escolta del Inter de Porto Alegre teniendo un papel irregular en la Copa Libertadores, pero dejando dos cosas en claro. La primera es su poder local que tiene en Colombia, donde ganó cada uno de los partidos que jugó, pero que también deja en claro su debilidad cuando sale de Colombia, habiendo perdido los otros 3 partidos restantes que jugó como visitante. 2 en Brasil y el otro en Uruguay. Por eso el equipo de Javier Gandolfi tendrá un desafío a la hora de intentar imponerse en el partido de ida frente a un gran equipo brasileño como lo es Sao Paulo e intentar aguantar la serie en tierras brasileñas. Lo bueno para Atlético Nacional es que ya viajó 2 veces a Brasil, como dije recién, para enfrentar, como dije, a Bahía y también al Inter de Porto Alegre, y a pesar de las derrotas, puede llegar a hacerse una idea de lo que se va a encontrar. Dentro de su plantel se destaca sin dudas Marino Inestrosa, quien sonó, por ejemplo, en varios equipos en este mercado de pases, pero que de momento continúa en Medellín. También está el mítico David Ospina en el arco y jugadores como Edwin Cardona en un buen momento en cuanto a goles y asistencias, al igual que Marlos Moreno. Nuevamente reitero que la clave para Atlético Nacional sería hacer valer su localía y su peso como local, teniendo en cuenta que es donde obtuvo los mejores resultados y que por el otra parte es su fortaleza en el campeonato colombiano. En el torneo colombiano justamente fue quinto, lo cual lo ubicó en el cuadrangular en búsqueda de la final, pero que resultó tercero en ese grupo B de dicho cuadrangular y que en la liga que está iniciando tuvo un comienzo irregular con victorias, empates y también derrotas. Su rival será Sao Paulo, que es dirigido actualmente por Hernán Crespo y definirá la serie en el estadio Morumbí. Desde la llegada de este entrenador argentino, el tricolor mejoró su rendimiento y, por ejemplo, consiguió hilachar 5 victorias seguidas, una racha que increíblemente el equipo no alcanzaba desde 2022. Crespo lo agarró en la posición 14 del Brasileirao y ya está octavo, y sin embargo sufrió un golpe importante al ser eliminado de la Copa de Brasil por Atlético Paranaense y buscará reponerse de cara a su visita a Medellín. Sao Paulo hizo una gran fase de grupos en esta copa, obteniendo 14 puntos sobre los 18 posibles, siendo el segundo mejor equipo respecto a la cantidad de puntos que consiguió detrás de Palmeiras, y en la que se mantuvo también invicto con 4 victorias y 2 empates, dominando por supuesto el grupo D. Como buen equipo brasileño, obviamente que está plagado de figuras, entre ellas Lucas Moura, quien jugó en el Tottenham en años atrás, Oscar, que también hizo gran parte de su carrera en el fútbol chino, Luis Gustavo y Andrés Silva, quien ya marcó 3 tantos en la presente edición del torneo. Lo malo para ambos es la enorme distancia entre los estadios, con un vuelo de más de 8 horas que incomodará a ambos equipos en la previa de los 2 partidos, mientras que las buenas noticias para el tricolor y el múltiple campeón es que desde la reciente llegada del nuevo entrenador obtuvo mejores resultados en líneas generales y pareciera que ajustando un par de piezas podría posicionarse entre los candidatos para obtener esta Copa Libertadores. Aún hay más, por lo que continuamos con una interesante Liga de Quito frente a Botafogo en este cruce que tiene similitudes con el anterior, y recordamos que Liga de Quito fue el líder del grupo C por encima de Flamengo en cuanto a la diferencia de gol, igualado en puntos, lo que le permitirá definir esta serie como local ante el actual campeón de América. Digo que tiene similitudes porque el equipo brasileño deberá viajar al estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido popularmente como Casablanca, que se ubica a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Después de la salida de Pablo Sánchez, Patricio Hurtado tomó el cargo de manera interina, pero desde Liga de Quito obviamente aclararon que estaban en la misión de encontrar a un nuevo entrenador y finalmente se concretó la llegada del brasileño Thiago Nunes, quien tomó el cargo de director técnico del equipo ecuatoriano. Si algo le favorece a Liga de Quito la designación de este nuevo entrenador es su experiencia respecto al fútbol brasileño. Recién busqué la carrera de este director técnico y contando entre el ascenso y la primera de Brasil dirigió a 13 clubes distintos en el Brasileirao. Entre ellos se incluye el Botafogo en 2023 y quizá pueda encontrar modos de controlar al Fogao. Para eso tiene figuras como Lisandro Alzugaray, quien lleva 3 goles en el campeonato, y a Brian Ramírez, que como defensor se encuentra entre los máximos asistentes de la Copa.
Del otro lado, como bien dijimos, el último campeón del torneo, que fue segundo en el grupo A detrás de Estudiantes y que más allá de la copa que obtuvo, está teniendo un presente problemático. Toda esta situación apunta bajo el nombre de John Textor, que fue el dueño de Eagle Football Club, que maneja el Botafogo y el Olympique de Lyon de Francia. Este empresario tuvo problemas económicos que casi que llevan al descenso al equipo europeo y eso hizo que se traslade el dinero de los premios y de las transferencias de jugadores del Botafogo hacia Francia, incluso de jugadores como fue el caso de Thiago Almada. Esto obviamente no ayudó a Botafogo, que por ejemplo cayó ante Racing en la final de la Recopa y que no obtuvo los refuerzos que esperaba, a pesar de hacer un buen papel en el Mundial de Clubes, ganándole por ejemplo al Paris Saint-Germain, el campeón de la Champions League, y llegando a los octavos de final, donde finalmente cayó frente a Palmeiras. En el Brasileirao marcha séptimo con figuras como Igor Jesús, Arthur o el venezolano Jefferson Savarino. Ahora es el turno del último equipo argentino y se trata de River Plate, porque el millonario viajará a Asunción para enfrentar a Libertad de Paraguay, primero en el barrio Las Mercedes de la ciudad de Asunción y luego en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Libertad es dirigido por Sergio Aquino y en la fase de grupos resultó segundo detrás de Sao Paulo, superando a Alianza Lima de Perú y a Talleres de Córdoba de Argentina, y en la primera parte del año fue finalmente el campeón del torneo de apertura y sin dudas es el equipo con mejor presente en el fútbol paraguayo, porque ganó 8 de los últimos 9 trofeos que se disputaron en este país. Sin dudas que se consolidó como el tercer equipo mejor posicionado detrás de Olimpia y de Cerro Porteño, pero gran parte fue lo que se hizo en estos últimos años y en este torneo clausura comenzó correctamente y de momento se ubica en la quinta posición. Hizo un mercado de pases en el que llegó Hugo Fernández desde Olimpia y Recalde desde el Ceará del fútbol brasileño. Sin embargo, perdieron a un jugador experimentado como el uruguayo Martín Cáceres y también mantienen, por ejemplo, al sicario Robert Rojas como defensor, a Lorenzo Melgarejo en el campo y con 43 años, ¿quién te dice? Al inoxidable Roque Santa Cruz en el plantel. Del lado de River, la impresión que dio el equipo de Marcelo Gallardo en la primera parte del año no fue buena, siendo eliminado en los cuartos de final del torneo de apertura frente a Platense, que recordamos que fue el campeón del torneo argentino, y que también perdió ante Talleres en la final de la Supercopa. Por eso, a partir de la millonaria venta de Franco Mastantuono al Real Madrid, Gallardo se puso detrás del changuito del supermercado y la dirigencia le compró todo lo que pidió. Estoy hablando de Maximiliano Salas, que llegó desde Racing, Lautaro Rivero, que volvió de Central Córdoba, Sebastián Boselli, que volvió del préstamo que tenían Estudiantes, Alex Wojski, que llegó libre desde el Mallorca, Juan Portillo de Talleres, Matías Galarza del mismo equipo y atención con Juan Fernando Quintero, que vuelve desde el América de Cali. Sin embargo, para que se den tantas llegadas importantes en River, también se dio la salida de Adam Vareiro a Fortaleza, de Leandro González Pires a Estudiantes, de Gonzalo Tapia a San Pablo, entre otros. Además, se tuvo que dejar afuera de consideración a varios futbolistas importantes y que serían titulares en cualquier otro equipo, como lo son Matías Rojas y el que estaba llevando la número 10 hasta la llegada de Juanfer Quintero, estoy hablando de Manuel Lanzini. La inversión de River fue grande, pero por delante tiene un equipo que realmente viene bien armado en los últimos años, por lo que veremos qué es lo que nos depara este cruce. Si la preparación de River fue grande, es porque en unos hipotéticos cuartos de final podría llegar a tener enfrente a Palmeiras, que es, te digo desde ya, el verdadero cuco en esta edición de la Copa Libertadores. Si hablamos de Palmeiras es porque se va a enfrentar primero a Universitario de Perú. Como entrenador, el Verdao tiene a Abel Ferreira, y que está desde 2020 en este cargo, y bajo su mandato ganaron 2 Copas Libertadores. Sin embargo, la eliminación del Verde de la Copa de Brasil frente a Corinthians, su clásico rival, generó que haya cánticos para que el DT deje su cargo. Más allá de eso, el presente de Palmeiras es extremadamente bueno hace muchísimo tiempo. En cuanto a su grupo, Palmeiras obtuvo los 18 puntos, es decir, que ganó los 6 partidos sin tener piedad frente a Cerro Porteño, Bolívar y Sporting Cristal. Así se aseguró de definir de local en cada una de las series que le toque disputar. Un plantel lleno de figuras como Weberton, Felipe Anderson, Gustavo Gómez, Aníbal Moreno, Vitor Roque y fichajes como el de Ramón Sosa desde el fútbol inglés. Todo este sustento se puede dar, por ejemplo, teniendo en cuenta que llegó a los cuartos de final en el Mundial de Clubes recaudando millones de dólares. Por supuesto que es el favorito en esta serie, pero enfrente tendrá a Universitario de Perú y un viaje largo hacia el Estadio Monumental de Lima, que recordamos que es el estadio sede de la final de este torneo.
Universitario es dirigido por el uruguayo Jorge Daniel Fossati y comenzó de buena manera en el campeonato peruano con 3 victorias y un empate. En la Copa Libertadores resultó segundo detrás de River, pero superando a dos equipos durísimos de Ecuador como lo son Barcelona de Guayaquil e Independiente del Valle. Resulta muy importante el arquero Sebastián Britos, de 37 años, al igual que Martín Pérez Guedes, de 33 años, que son los jugadores que aportan más experiencia al equipo, que busca el sueño, ¿por qué no?, de llegar a la final de la Copa en su estadio. Después de este análisis, queda por decir que el ganador de esta Copa Libertadores se llevará 24 millones de dólares, lo que significa un incremento de $1 millón en relación a lo que fue el premio de el año pasado, es decir, el 2024. A continuación, una predicción personal de lo que será cada uno de estos cruces. Comenzamos con los partidos del día martes. Primero va a estar Fortaleza frente a Vélez en Brasil y creo que Fortaleza va a volver a mostrar su poder como local y demostrar que es un equipo fuerte imponiéndose sobre Vélez. En el partido de vuelta puede pasar cualquier cosa, pero que el Fortín verdaderamente siento que necesita el apoyo de su gente, porque te garantizo que Fortaleza lo va a tener. Y me parece que es necesario que Vélez también lo tenga en Argentina si es que quiere estar en los cuartos de final de esta Copa Libertadores. Por eso me parecería verdaderamente una pena que Vélez dejara pasar esta oportunidad. Creo que si no les va muy mal en Brasil, Vélez podría terminar avanzando. En cuanto a Atlético Nacional versus Sao Paulo, había marcado el poder que tiene el equipo colombiano, que va a jugar a estadio lleno en Medellín, donde los partidos de Copa se viven, te digo ya, que realmente intensamente. Me parece que si no se desordena mucho, Sao Paulo podría perder igualmente, pero que tiene todas las de dar vuelta al resultado y pasar sin complicaciones en un estadio muy difícil de conseguir la victoria, como lo es el Estadio Morumbí. Bueno, es el turno del partido que cerraría la fecha de martes. Estoy hablando de Peñarol Racing. La semana siguiente será Racing Peñarol. Y la academia, para el partido de ida al menos, llega con lo justo y con muchísimas bajas a Uruguay, por lo que me parece que lo mejor que puede hacer es buscar un 0-0 y definir la historia en Avellaneda. Seguramente sea uno de los partidos más picantes en el juego y muy cerrado, aunque desde lo futbolístico veo mejor a Racing y con una hinchada que realmente le exige al equipo romper esa barrera que le presentó la Copa Libertadores en los últimos 10 años al menos, para poder pasar a los cuartos de final y llegar finalmente a una instancia verdaderamente decisiva de la Copa Libertadores, que es el saldo pendiente que ha tenido Racing en estos últimos años. Más allá, obviamente, de lo que fue la final de la Copa Sudamericana y la Recopa. Estoy hablando de la Copa Libertadores. Sin embargo, recuerden ese invicto que nombramos de Peñarol, que va a ser muy difícil de romper y que Peñarol debería de tratar de aprovechar, que recordemos que no pierde hace casi más de 7 años Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo por Copa Libertadores, por lo que es uno de los puntos a tener en cuenta para Peñarol si es que quiere pasar de ronda. Sin embargo, teniendo todo esto en cuenta, me parece que finalmente el que va a terminar pasando va a ser la Academia Racing Club. Ahora bien, pasamos a los partidos del día miércoles. Cerro Porteño, Estudiantes en Paraguay. Te digo desde ya que ya se ve un partido de pata fuerte y de entradas muy cerrado y que podría terminar en empate. Luego, realmente más allá de las irregularidades de Estudiantes, es un equipo que es muy bueno y que tiene el balance entre la jerarquía y la experiencia para poder pasar de ronda en esta Copa Libertadores. En el duelo de brasileños, el mercado de pases que hizo Flamengo es envidiable y realmente es uno de los candidatos en la Copa, pero sabemos que el fútbol da sorpresas y la Copa Libertadores generalmente al menos nos da una. El fútbol brasileño, como dije, es realmente parejo y recordemos que Inter de Porto Alegre define de local. Solamente eso voy a decir, así que ahí va mi ficha a que hay sorpresa en al menos un cruce de la Copa Libertadores y me parece que puede llegar a ser este. De cara al jueves tendremos Botafogo versus Liga de Quito, primero en Brasil, donde no veo a Botafogo en un buen momento, por lo que quizás la Liga tenga chances de rascar un empate y quién te dice que se pueda ir ganando. Sin embargo, hay jugadores que son determinantes y que transforman a Botafogo como candidato para imponerse en una serie que es larga y que dura 180 minutos. También habrá Libertad de River, que a pesar del gran momento que marcamos respecto a Libertad en Paraguay, River no es lo mismo en el torneo que en la Copa y recordemos que la obsesión del muñeco Gallardo es la Copa Libertadores. Me parece que Libertad realmente lo puede complicar a River y si le cierra bien los espacios, River no tiene una defensa sólida más allá de los nombres de selección campeona del mundo, dado que su funcionamiento para mí no es tan prolijo, por lo que Libertad podría optar por jugar a un marcador bajo e intentar aprovechar algún contragolpe
un espacio o una pelota detenida. Por otro lado, si River se pone en ventaja, olvídate, me parece que va a ser River el que avance finalmente a los cuartos de final. Para cerrar, Universitario Palmeiras, donde ya te digo que Palmeiras demostró que todo lo que juega se lo toma en serio, donde los hinchas no perdonan ni al técnico que les dio 2 Copas Libertadores y que van por más. Haga lo que haga Universitario, al igual que como dijimos en Liga de Quito, la serie dura 180 minutos y es realmente difícil de aguardar tanto tiempo por el asedio que te puede generar Palmeiras, sobre todo en Brasil, y que eso va a terminar haciendo que seguramente la balanza caiga a favor de Palmeiras y que avance de ronda al menos hasta los cuartos de final de esta Copa Libertadores. Con esto cerramos el video de hoy. Te invito a dejar tu like si te gustó, tu comentario e incluso podés hacer tus propias predicciones para estos partidos de los octavos de final con todo este análisis que estuvimos haciendo respecto a cada uno de los 16 equipos que restan en esta edición de la Copa Libertadores. Para quienes llegaron hasta acá, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.